Ya, entonces, en clase habíamos hablado de tipos de variables, las habíamos clasificado, habíamos dado ejemplos, pero no habíamos visto eh, los conceptos asociados a las medidas de tendencia central en tablas de frecuencia. ¿Ya? En el PPT tú puedes encontrar cómo se construye la tabla de frecuencia, cuáles son los elementos que, que están involucrados, cómo se calculan. Y también puedes encontrar más abajo, en la parte de medidas de tendencia central, cuáles son estos tres estadígrafos, media, moda y mediana, y más adelante algo de dispersión, que esa es la desviación media, desviación estándar. Hay que tener claro dos conceptos. Una es los datos tabulados y otra es los datos a granel. ¿Ya? Los datos a granel Sí. no están tabulados, están sueltos, sin ordenar, sin una organización, y los datos tabulados ya están puestos en las categorías de la tabla, organizados según su valor, a qué categoría pertenecen, y además podemos encontrar otras columnas que nos van a servir para calcular estos estadígrafos. Por ejemplo, la marca de clase. ¿Ya? Eh, Profe, ya, sí. Connie dice si puedo grabar. Sí, se está grabando. ¿Ya? Después la subo. Y ojo que no es clase, ¿eh? ¿Ya? Francisco, Francisco está preguntando algo. ¿sí? Ah, no era para decir que grabaré la clase. Ya. Sí, sí, estoy grabando esta explicación. Sí. Ya, pues entonces tenemos dos tipos de tablas. Eso también hay que tenerlo presente. Una que tiene intervalos cuando hablamos de sus categorías, y otra que cuando los datos son discretos, ¿se acuerda de esa diferenciación? Lo continuo acá y lo discreto aquí, que es dependiendo de la variable que esté midiendo. Claro, aquí no alcanza para hacer intervalos eh, como categoría, ¿ya? Porque el rango de la variable es muy poco. ¿Qué es el rango de la variable? ¿Se acuerdan? Cuando se restaba el mayor con el menor, ¿o no? Exactamente, exactamente. El más grande menos el más chico, eso me da el rango. ¿Ya? Entonces, dependiendo de los valores de la variable y el rango, no hay posibilidad aquí de hacer intervalos. Podríamos hacer, no sé, entre 0 y 2, sí, pero no tiene sentido si llegamos hasta 5. Ya, entonces, la media, moda y mediana son medidas de tendencia central. Se llaman de tendencia central porque se agrupan en general en la mitad de la muestra. Por ejemplo, aquí tengo todos los variables, los valores. Este 235 es el más chico, el 465 es el más grande. Entonces, por aquí en medio estarán, o se espera que estén, esos tres indicadores: la media, la moda y la mediana. ¿Ya? Por eso se llama medidas de tendencia central, porque tienden a estar más o menos al centro de la distribución de los datos. Cuando tengo datos discretos no agrupados, el promedio se anota así, con la X una barrita arriba, ¿sí? Que es lo mismo que la media, es simplemente sumar todo y dividir por el número de datos. N es el número de datos. Es como calcula su promedio. El promedio del curso suma Ujú. todas las notas y divide por el total de notas y le da su promedio. ¿Ya? Ese es el promedio para datos no agrupados, que sería Ya. hacer el cálculo en nuestro primer ejercicio, hacerlo aquí, para todo esto. Aquí tengo los datos no agrupados, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para calcular esto en el Excel? Con comandos. Suma, pues, claro, pues es el comando suma.
tenemos dos opciones. O usamos el comando suma, ¿sí? Es que yo ocupé el promedio, estaría bien, ¿o no? Sí, pues está bien. Esa es la segunda opción. Ah, La segunda opción es usar directamente la función promedio, ¿ya? Si hacemos suma, tendríamos que sumar todo esto. Y acuérdense que aquí esto nos permite pinchar, arrastrar y ya nos da el rango en donde se van a tomar nuestros elementos. Entonces aquí dice que vamos a sumar desde B3, es decir, desde aquí, hasta J14, hasta acá. Recuerde que los valores de la celda, cuando la celda no tiene nada, es 0. Entonces, ¿sí? No aporta la suma. Vamos a cerrar el paréntesis y le damos Enter y nos da la suma de todos estos valores. ¿Ya? 4000. Ya nos da ese valor. Pero nuestra forma de calcular el promedio dice sume y divide por n. Ya, entonces, esta suma tiene que estar dividida por el número de datos. ¿Cuántos datos hay aquí? Aquí tenemos el dato, el tamaño, ¿sí? El tamaño de la muestra es C16, ¿ya? C16 es esta celda que contiene el valor de la cantidad de datos que hay aquí, ¿ya? Y le damos Enter y nos da nuestro promedio. Sí, le escribimos promedio, ¿ya? A ver, veamos. Claro, aquí la celda C16 está programada con el comando contar, ¿ya? Y lo que hace esta función, ¿se acuerdan lo que hacía la función contar? contaba. ¿Pero qué contaba? Todos los números que habían. Sí, por los no nulos. Por ejemplo, si aquí yo pongo el 1 ahora, en esa celda ya dejó de ser una celda vacía y va a pasar a ser uno más de mi tamaño de la muestra, mire. ¿Ve? 101. Bueno, y modifico toda la tabla, ¿ya? Porque está todo programado en base a los datos a granel que tengo, ya. Tengo entonces mi promedio de datos no agrupados. Y ahí está listo. Sería mi primera fórmula. Ah, pero había otra opción. La otra opción, ¿ya? Esta es opción 1. La otra opción es ocupar directamente, como dice Francisco, la función promedio. ¿Y la función promedio cómo se ocupa? Tengo que ingresar en el argumento de la función todos los números que van a estar involucrados en el cálculo del promedio. Entonces también puedo pinchar y arrastrar y seleccionar toda la matriz que contiene a mis datos, ¿ya? Y ahí simplemente cierro y no necesito ningún otro dato adicional, no necesito dividir por n porque ya va a estar implícito el comando contar, ¿sí? Y va a dividir por el número de celdas no vacías. Entonces tenemos el mismo valor, obviamente, porque es el mismo promedio, es la misma fórmula para calcular el promedio, ¿ya? Es diferente la fórmula cuando calculo el promedio cuando el dato está en tabla. Y aquí está, perdón aquí la calidad de la imagen, pero bueno, se ve. Dice, cuando calculo la media aritmética o el promedio en una tabla de frecuencias, fíjese, aquí, si estos datos a granel se me pierden y me quedo solamente con mi tabla de frecuencias, mi tabla de frecuencias no me dice cuál es el valor exacto de cada dato, pero sí me dice un intervalo en donde está, cuántos hay en ese intervalo y aparece este concepto de marca de clases. Marca de clase. La marca de clase es el promedio entre los límites del intervalo. ¿Ya? En este caso, 9 es el promedio entre 15 y 3. El punto medio entre los dos. ¿Ya? ¿Qué significa esta marca de clase?
Bueno, la marca de clases es el valor que caracteriza a cada uno de los elementos que está en este intervalo. Entonces, a ver, por ejemplo, hay 11 datos entre 3 y 15. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto vale cada dato? No sabemos. No sabemos cuánto vale cada dato. Pero lo que sí podemos saber es que cada dato lo puedo considerar como igual a 9. ¿Por qué? Porque estos 11 están distribuidos, no sé cómo, entre el 3 y el 15. Entonces, un número que caracterice a esta categoría o este intervalo va a ser el promedio de ellos. ¿Sí? Es como pensar en estos 11 datos, que todos ellos sean iguales a 9. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea? Ya, teniendo entonces esa idea en mente, que estos 11 datos, que, bueno, si lo vemos aquí, los números entre 3 y 15, tenemos el 4, el 8, tenemos el 6, tenemos el 5, ¿ya? Tenemos el 13, 14, ¿ya? Entre todos ellos, no me interesa cuánto vale cada uno de ellos, sino que los considero a todos esos como 9. Entonces, ¿cuántos 9 hay? 11. Hay 11 9. Y si la siguiente marca de clases es 21 y me dice que mi frecuencia absoluta son 15, quiere decir que hay 15 datos iguales a 21. ¿Sí? La idea de promedio es sumar todo y dividir por el total de datos. Entonces, para calcular el promedio en la tabla de frecuencias, yo me fijo en la marca de clases y multiplico la marca de clases por la frecuencia, es decir, cuál es el valor del dato y cuántas veces se repite ese dato. Entonces, para calcular el promedio acá, lo que hago es multiplicar la marca de clases por la frecuencia. ¿Sí? En la primera categoría. A eso le sumo la otra marca de clases, que es el valor de mi dato, y lo multiplico por cuántas veces aparece el dato. Y así sucesivamente para cada una de las categorías. Entonces después va a ser 33 por 19 más 45 por 16 más 57 por 19 más 69 por 11 más 81 por 5 más 93 por 4. ¿Sí? Ya, esa es la suma total. Fíjese, 4.380, que era muy cercano a los 4.364, que fue la suma de todo esto. Son cercanos y no iguales necesariamente, porque aquí estoy ya cometiendo, no sé si decirlo un error, pero no estoy ¿Una considerando los datos. aproximación? ¿Cómo? ¿Como una aproximación? Claro, es una aproximación. Es una aproximación. De todas maneras, estos dos valores tienen que ser más o menos iguales. ¿Parecido? Ah, bacán. ¿Se entiende? Ya, pero esta es solo la suma. Me falta dividir por n. ¿Ya? Entonces, para agregar un coeficiente a mi fórmula, lo que hago es pinchar aquí, o creo en Windows, aprieta F2 y puede editar la fórmula. ¿Ya? Entonces, aprieta ahí, pone entre paréntesis toda esta expresión y al final lo divide por el tamaño de la muestra. Y le da Enter. Oh, ¿qué pasó? Porque el dividido es slash. Es slash. Ah, Y ahí está,
43,8, mientras que acá me da 43,6. ¿Se fija que son valores cercanos? Y claro, no puede ser de otra forma, si están representando el promedio en el mismo conjunto de datos agrupados de otra forma nomás. Ya, esta es una opción de calcular el promedio con datos tabulados. La otra opción, como se da cuenta aquí, es una fórmula bastante grande que puede optimizarse. La otra forma es escribirlo como el promedio. No puedo escribir así, suma de ¿cómo era esto? Eso, doy el rango de la matriz, o sea, de las marcas de clase, y lo multiplico por el rango de las frecuencias. Vamos a ver si me resulta. No, no me sale. Pero sí. Ya, entonces, la otra opción de calcular el promedio cuando tiene una columna que se va a multiplicar por otra columna, ¿ya? Que tengan la misma dimensión, es usar el comando suma producto. El comando suma producto requiere de una matriz que va a ser mi columna de marca de clase, punto y coma, la otra matriz, ¿ya? Que va a ser mi columna de frecuencias absolutas. Entonces lo que va a hacer este comando es que va a multiplicar la primera entrada de la matriz por la primera entrada de la otra, la segunda por la segunda, y los va a sumar todos esos valores. ¿Ya? Entonces aquí cerramos nuestra suma producto y nos da los 4.380 que habíamos calculado antes, ¿se acuerdan? Sí. Entonces esto es más simple de escribir que todo esto. Imagínense si tiene, no sé, 100 datos para abajo. Entonces, no va a ser una fórmula tan grande. ¿Ya? Entonces, se optimiza mediante esta función suma producto. Entonces, después lo divide por el total de datos que está programado aquí. Y tenemos el mismo valor. ¿Sí?